Escuché a mi esposa burlarse cruelmente de mi familia frente a sus amigos como si yo no estuviera ahí, y aunque todo lo que dijo era verdad, nunca me había dolido tanto. Todo comenzó el fin de semana pasado. Estábamos en casa de unos amigos suyos, una de esas parejitas de suburbio que tienen la casa decorada como si HGTV grabara ahí todos los días. Yo ya estaba incómodo desde antes de llegar. Para empezar, no soy del tipo de persona que encaja fácil en reuniones sociales donde todos parecen estar compitiendo en una especie de olimpiada pasivo-agresiva sobre quién tiene el matrimonio más perfecto, los hijos más educados, o el trabajo más impresionante. Y segundo, porque cada vez que estoy en ese tipo de eventos, siento que mi esposa está en otro planeta, como si yo no fuera suficiente para el personaje que ella quiere interpretar. Estábamos sentados en la terraza trasera, tomando vino, porque claro, nadie en esas reuniones toma cerveza como la gente normal, cuando la conversación viró hacia las familias. Una de las mujeres ahí empezó a hablar de lo mucho que su madre le había enseñado sobre etiqueta, modales y cómo comportarse como una dama. Palabras textuales. Después otra pareja comenzó a hablar de sus planes de enviar a sus hijos a un internado en Vermont, que costaba lo que gana una persona promedio en un año. Todo ese rollo típico de gente con más tarjetas de crédito que sentido común. Y entonces, alguien le preguntó a mi esposa si su familia también era tradicional. Ahí fue cuando todo se vino abajo para mí. No porque mintiera, sino porque dijo la verdad de una forma tan cruel que no supe dónde meterme. Bueno, digamos que mi familia y la suya son de dos planetas distintos, dijo entre risas. Mis papás son de carrera, mi hermano es ingeniero y mi hermana vive en Chicago trabajando para una firma. Los de él, bueno, su mamá vive en una casa rodante en Alabama, su papá está desaparecido en combate desde los 90, y su hermano, bueno, estuvo en prisión un par de años. Nada grave, solo drogas y armas. Y todos rieron, incluso ella, pero yo no. Sentí como si el aire se hiciera más denso, como si el vino se me congelara en el estómago. Nadie me miró directamente, solo una risita incómoda de parte del anfitrión, y luego alguien cambió de tema como si nada. Como si fuera normal burlarse así de alguien que está justo ahí. Como si yo fuera parte del chiste y no su objetivo. No dije nada. No me levanté, no hice un escándalo. Solo me quedé ahí, medio sonriendo como idiota, mientras mi cara ardía y sentía como cada palabra se me quedaba tatuada en la espalda. Es cierto. Todo lo que dijo es cierto. Mi familia es un desastre. Mi madre hizo lo que pudo, pero sí, vive en una casa móvil porque no tuvo oportunidades. Mi padre nos abandonó y mi hermano tomó decisiones estúpidas cuando era joven. Pero eso no me define, ¿no? O al menos eso pensaba. La cosa es que ella siempre supo de dónde vengo. Nunca se lo escondí. Nunca me avergoncé de mi historia. Al contrario, creí que parte de lo que le gustaba de mí era que había salido adelante a pesar de todo eso. Que yo era diferente. Que tenía cicatrices, pero también fuerza. Pero ahora no sé. Ahora solo siento que soy una especie de lastre. Un accesorio que ya no encaja con su nueva vida. Después de la cena, en el auto, no dijo ni una palabra. Yo tampoco. Fue ese tipo de silencio que no se llena con música ni con conversación forzada. Era un silencio que gritaba. Me bajé del coche y entré a casa como si fuera un huésped. Me senté en la cocina, abrí una cerveza, una de verdad, no esa agua con gas de uva que toman sus amigos, y me quedé mirando la ventana como un imbécil. Quería preguntarle por qué lo dijo. Quería gritarle que eso me dolió más que cualquier otra cosa que haya pasado entre nosotros, pero no lo hice, porque en el fondo, tengo miedo de su respuesta. Y porque tal vez, solo tal vez, siempre lo supo. Y se casó conmigo pensando que podía arreglarme, o que eventualmente yo encajaría en su mundo. Pero no es así. Nunca lo fue. Me fui a dormir sin decir nada. Ella también. Ni un buenas noches. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, sin saber si estoy exagerando, si me estoy victimizando, o si en serio esto es el principio del fin. Pasaron 2 días desde esa cena y no hablamos del tema. Ni una palabra. La vida siguió como si nada hubiera pasado, pero todo era diferente. Hay un tipo de tensión que no se grita ni se discute, pero que se siente en los gestos más mínimo. En cómo uno sirve el café por la mañana. En cómo se cierra una puerta un poco más fuerte de lo necesario. En el tono con el que se dice un simple «vas a salir hoy». Todo eso era nuevo, y al mismo tiempo, no lo era tanto. Lo que pasa es que ahora que lo pienso en frío, esa noche no fue un evento aislado. Fue simplemente el momento en que algo se rompió del todo. Pero las grietas ya estaban ahí desde hacía rato. Y lo peor es que yo las vi. Las vi, pero elegí ignorarlas, como si mirar para otro lado fuera una solución mágica. Todo empezó hace unos 6 o 7 meses. Ella empezó a cambiar. Ya no se reía de las mismas cosas. Ya no quería ir a los lugares que antes amábamos. Los domingos, que antes eran sagrados para ver películas en pijama con delivery barato, se convirtieron en días de «tengo una reunión de networking» o «voy a salir con los del trabajo». Su teléfono, que antes dejaba tirado por toda la casa,
ahora estaba siempre con ella. No sospecho que me haya engañado, honestamente. No creo que haya sido eso. Pero sí sé que su mundo empezó a alejarse del mío, metro a metro, hasta que un día me di cuenta de que estábamos en continentes diferentes. Y ahí entra el tema de mi familia. Porque si hay algo que ella siempre supo, desde el día 1, era que mi historia no era linda ni inspiradora. Era real, sí. Pero también dura. Y al principio, parecía que lo aceptaba. Que incluso lo valoraba. Me decía cosas como me gusta que no seas como todos los que conocí antes, o me encanta que seas tan auténtico. Pero con el tiempo, todo eso se volvió una especie de carga incómoda. Cuando íbamos a ver a mi mamá, siempre encontraba una excusa para irse temprano. Que si el sofá era incómodo, que si la comida tenía demasiada grasa, que si el barrio era peligroso, siempre algo. Y cada vez que yo intentaba llevarla al taller donde trabaja mi hermano ahora, solo para que vieran que él también se estaba reconstruyendo, ella decía no sé si es buena idea, huele raro ahí. Al principio, me reía. Hacía chistes. Pensaba que era su forma de adaptarse. Pero después empecé a darme cuenta de que no quería adaptarse, quería escapar. No de mi familia, de lo que yo representaba. Empecé a notar pequeños comentarios cuando hablábamos de tener hijos, como cuando dijo, medio en broma, ojalá salgan con mi nariz, no con la de tu tío ese que parece un boxeador. O cuando mirábamos documentales y decía cosas como, qué suerte que yo nací en una familia que sí creía en la educación. A veces, lo decía con una risa, otras veces, ni eso. Pero yo no decía nada, porque estaba cómodo. Porque pensaba que el amor era eso, aguantar algunas cosas, entender, ser paciente. Porque tenía miedo de empezar de nuevo. Porque ya estaba invertido emocionalmente. Porque, siendo completamente honesto, yo también idealicé nuestra relación. Me gustaba cómo me veía estando con ella. Me gustaba que me miraran distinto cuando íbamos a eventos. Me gustaba pensar que yo también podía salir adelante y tener una vida estable. Aunque tuviera que sacrificar una parte de mí para eso. Y ahora estoy acá, con la cabeza llena de pensamientos que no sé si son reproches o simples verdades que me negaba a ver. Desde esa cena, ella actúa como si nada. Me besa en la mejilla como siempre. Me pregunta si quiero que le traiga algo del supermercado. Pero hay una distancia en su mirada. Un tipo de frialdad que no estaba antes. Y sé que probablemente yo también la tengo. Porque ya no puedo dejar de pensar en esa noche. En cómo se burló. En cómo rieron. En cómo ella no se detuvo ni un segundo a pensar que yo estaba ahí. Y hay algo que me duele más que todo eso, no lo negó después. No me dijo lo siento. No se justificó. Simplemente, dejó que el silencio hiciera el trabajo sucio. Como si al no hablarlo, pudiera desaparecer. Como si mi dolor no fuera real hasta que lo dijera en voz alta. He pensado en confrontarla, pero me siento ridículo. ¿Cómo empiezo esa conversación? Hey, ¿te acordás cuando dijiste que mi familia era una especie de zoológico humano frente a tus amigos? No. No puedo. No así. Y sin embargo, si no lo hago, siento que voy a seguir acumulando veneno hasta que explote. Porque esto ya no es solo sobre ella. Es sobre mí. Sobre lo que yo permito. Sobre lo que estoy dispuesto a tolerar para mantener una imagen, una rutina, una paz artificial. Lo que me mata es que no sé si la amo o si simplemente estoy acostumbrado. Si de verdad quiero arreglar las cosas o si solo me aterra quedarme solo otra vez. Tal vez necesito alejarme un tiempo. Tal vez necesito irme unos días a casa de un amigo. O tal vez necesito aceptar que esto ya se rompió, y que por más que quiera tapar los pedazos con cinta adhesiva emocional, no hay forma de que vuelva a ser lo que fue. Desde esa noche, he tenido la misma pesadilla 3 veces. Estoy en la casa de mi infancia, ese tráiler viejo que olía a humedad y a sopa de lata, y estoy intentando preparar algo para comer. Pero no hay nada. Abro las alacenas y están vacías. Miro a mi alrededor y todo está cubierto de polvo, los muebles rotos, las luces parpadeando. Entonces escucho su voz, la de mi esposa, riéndose en la otra habitación, diciendo con desprecio, como alguien creció en esta pocilga y todavía cree que tiene algo que ofrecerle a alguien como yo. Y me despierto. Con la mandíbula apretada. Con las manos sudadas. A veces hasta con el corazón latiendo como si hubiera corrido 10 cuadras. No sé si es mi subconsciente torturándome o simplemente mi cuerpo procesando todo lo que he reprimido desde hace años. Porque la verdad es que sí, siempre supe que venía de un lugar distinto. Y muchas veces traté de actuar como si eso no me definiera. Pero hay momentos como este donde me doy cuenta de que por más que uno salga del barro, el barro no siempre sale de uno. Ella nunca quiso ver ese lado. O más bien, no quiso conocerlo de verdad. Me acuerdo cuando la invité por primera vez a ver a mi mamá. Fue en Navidad, hace 3 años. Mi madre había cocinado todo con lo que pudo, pavo al horno, puré instantáneo, pan comprado con cupones. Estaba tan emocionada. Había limpiado todo, puesto una mesa con lo poco que tenía, y hasta había comprado unas servilletas navideñas. Todo era muy humilde, pero hecho con amor. Y sin embargo, cuando salimos, lo único que dijo fue,
Fue interesante. Tu mamá tiene una energía muy fuerte, ¿no? No supe qué decir. Porque energía fuerte no significaba nada. Pero en el fondo entendí lo que quería decir, me sentí fuera de lugar. Me incomodó. No quiero repetirlo. Y no la juzgué en ese momento. Porque todos tenemos límites, y no todos están hechos para ciertas realidades. Pero con el tiempo entendí que no era incomodidad, era rechazo. Silencioso, pasivo, pero muy real. Cada vez que hablaba con mi mamá por teléfono y ella pasaba cerca, ponía esa cara como si estuviera escuchando una conversación en otro idioma. Si le contaba algo de mi hermano, quien después de salir de prisión se metió a estudiar mecánica, ella me decía, qué bueno que al menos encontró su camino. Ese al menos me mataba. Yo no necesito que ella adore a mi familia, ni siquiera que los vea seguido. Solo quería que no me hiciera sentir como si tenerlos fuera una vergüenza. Como si fueran un defecto de fábrica en mi biografía. Y, ¿sabes qué es lo peor? Que yo le mostré todo eso desde el principio. No es como si ella se hubiera enterado después. No es como si le hubiera vendido una historia falsa. Fui transparente. Le conté de chico cómo solía esconder la comida para que mi hermano tuviera que cenar. Le conté cómo mi mamá hacía malabares para que pudiéramos tener luz y gas en invierno. Le conté lo de mi papá, que simplemente un día se fue y nunca volvió. Ella lo sabía todo. Y me abrazó. Me dijo que eso me hacía más fuerte, que admiraba lo que había construido a pesar de todo eso. Y ahora, años después, lo usa como material de burla. Como anécdota incómoda en cenas elegantes con copas de vino de $30. Como una forma de decirle al mundo, miren de dónde lo saqué, ¿no es adorable? Como si yo fuera un proyecto, una especie de historia de superación personal que puede contar cuando quiere parecer humilde. He pensado mucho estos días en qué me hizo enamorarme de ella, porque no fue solo su belleza, que es innegable, fue su forma de mirarme al principio, como si realmente viera algo en mí que ni yo mismo veía, su inteligencia, su sentido del humor, su ambición. Me atrajo esa mezcla de determinación y dulzura. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez lo que me atrajo fue la idea de que con ella podía finalmente dejar atrás mi origen, que si ella me elegía, era una prueba de que ya no era ese chico del tráiler, que había cruzado al otro lado. Y me duele aceptar que, en parte, usé la relación como una validación personal. No lo hice a propósito, no fue una estrategia, pero sí creo que en el fondo había algo de eso, como si estar con ella me permitiera borrar todo lo que me avergonzaba, como si el amor pudiera ser una goma de borrar emocional. Pero ahora entiendo que nadie te borra tu historia, y nadie debería hacerlo. Estos últimos días he tenido un nudo en el pecho que no se va. He dejado de contestarle a mi mamá. No porque me haya enojado con ella, sino porque no quiero escuchar su voz preocupada. No quiero tener que inventarle excusas. Me conoce demasiado bien, y seguro va a notar que algo pasa. Y no estoy listo para contarle. No quiero que sepa que mi esposa se burló de ella, de nuestra vida. No quiero romperle el corazón. Anoche me quedé dormido en el sofá. No fue por accidente, fue por no tener ganas de compartir la cama con alguien que, honestamente, ya no siento que sea mi persona. Y lo más loco es que ni siquiera me preguntó por qué no subí. Nada. Ni un ¿te sentís bien? Ni un ¿estás enojado? Como si dormir separado fuera una rutina más y no una alarma encendida con sirena y luces rojas. Lo que más me duele es que ni siquiera fingió sorpresa. Y eso me lo dice todo. Lo más triste fue que el único ser vivo que pareció notar algo fue mi perro, Max. Un mestizo rescatado hace unos años, mitad labrador, mitad Dios sabe qué, pero con más sensibilidad que la mayoría de las personas. Max durmió a los pies del sofá, sin moverse, como si estuviera en guardia, como si supiera que necesitaba compañía. Y no es que sea uno de esos dueños que humaniza todo lo que hace su mascota, pero esa noche, no me jodan. Max sabía. Lo sentía. Porque incluso los animales pueden oler el desastre antes de que explote. Esa mañana me levanté antes que ella y me fui a caminar con el perro. Solo eso, caminar. Nada de auriculares, nada de podcast, solo yo, Max y las calles aún medio vacías de un suburbio que parece de postal, pero que a mí cada vez me resulta más ajeno. Caminé unas 10 cuadras sin rumbo y me senté en una banca frente a una cafetería que aún no abría. Max se echó a mi lado y yo saqué el celular, como por reflejo. Revisé los chats con mi esposa. Últimos mensajes, ¿vas a querer que cocine algo? Y uno anterior con una foto de un vestido que quería comprar. No había nada real ahí. Ni una charla profunda, ni un ¿cómo estás? Ni un te extraño de esos que antes nos mandábamos cuando uno salía de viaje por trabajo. Solo logística. Vida funcional. Un matrimonio convertido en roommates con un presupuesto compartido. Y fue en ese momento que hice lo que venía evitando desde el primer día después de la cena, le escribí a mi mejor amigo. No le conté todo, no todavía, pero le dije que necesitaba hablar. Que algo se estaba rompiendo y que necesitaba despejar la cabeza. Me respondió al instante, venite a casa cuando quieras. Tengo cerveza y silencio, los dos en stock.
Volví a casa y ella estaba en la cocina, vestida como si fuera a una entrevista, aunque era sábado. Voy a almorzar con unas amigas, dijo sin siquiera mirarme. Asentí. No pregunté con quién, ni dónde. No porque no me importe, sino porque sé que ya no estoy incluido en su mundo. Su voz era automática, su presencia neutra. Y mientras salía por la puerta, por un segundo, quise correr detrás de ella, abrazarla, pedirle que paremos esto, que volvamos. Pero no lo hice, porque en el fondo, sé que no hay vuelta. Ese día, fui a lo de mi amigo. Me recibió con una birra fría y una mirada de ok, contame todo. Y le conté. Con detalles. La cena. El comentario. El silencio después. Y por primera vez desde todo esto, me quebré. Como un pibe. Lloré sin poder contenerme. No por ella. No solo por ella. Lloré por mí. Por haber permitido que alguien me apagara tan lentamente. Por haber confundido estabilidad con felicidad. Por haber tragado tanto orgullo y vergüenza que ahora tengo acidez emocional. Mi amigo escuchó todo sin interrumpirme. Después me dijo algo que me quedó grabado. Hay un punto donde amar a alguien más se vuelve una forma de no amarte a vos mismo. Y tenía razón. Porque yo ya no estoy eligiendo quedarme con ella por amor. Me estoy quedando por costumbre, por miedo. Porque ya no sé quién soy sin esta relación, aunque esta relación me esté destruyendo. Esa tarde hablamos de todo. De mis viejos, de cómo crecí, de cómo siempre sentí que tenía que demostrar que era digno. Y ahí me cayó otra ficha. Toda mi vida he tratado de ser más de lo que fui. Demostrar que podía superarme. Que no era uno más de mi familia. Y si soy sincero, estar con ella al principio se sintió como una especie de trofeo. Una prueba de que lo logré. Que escapé del destino que todos esperaban para mí. Pero ahora que todo se está desmoronando, me doy cuenta de que esa validación externa no significa nada si no me siento bien conmigo mismo. Porque en este momento, lo que siento es vergüenza. No por mi pasado, no por mi familia, por mí. Por haber dejado que alguien se riera de todo eso y no haberme levantado de esa mesa en el instante en que lo hizo. Volví a casa esa noche sabiendo algo nuevo, esto se termina. No sé si mañana, si en una semana o si en un mes. Pero ya no puedo quedarme. Porque el respeto, una vez que se rompe, no se reconstruye con palabras bonitas. Y ella rompió algo esencial. Se burló no de mi historia, sino de lo que me hace ser yo. Y una vez que alguien pisa eso, es muy difícil seguir mirándolo con amor. Hoy me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco frente a mí. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No es que quisiera escribir una carta de despedida ni nada dramático, solo necesitaba organizar mis ideas, porque si no lo hago, voy a seguir girando en círculo. Así que agarré un bolígrafo y escribí en la parte de arriba, ¿por qué me estoy yendo? Y me dolió escribir eso, porque me obligó a ponerle nombre a una decisión que todavía me está costando digerir. Porque aunque todo dentro de mí me está gritando que me vaya, hay una parte, pequeña, pero ruidosa, que me sigue pidiendo que lo piense bien, que no tire todo por la borda, que tal vez fue solo una mala noche, un comentario fuera de lugar, un malentendido. Esa parte es traicionera, porque se disfraza de esperanza, pero en realidad es miedo. Después me quedé un rato mirando por la ventana. Afuera, los vecinos decoraban sus casas para Halloween, calabazas, luces naranjas, telarañas de mentira colgando de los arbustos, y yo ahí, decidiendo cómo romper un matrimonio que se siente más como una oficina sin jefe que como una casa. Ella estaba arriba, creo que trabajando desde la laptop o hablando por Zoom. Ya ni lo sé. Cada uno vive en su cápsula. Incluso cuando estamos en la misma habitación, siento que estamos a kilómetro. Todo se ha vuelto mecánico, los saludos, las comidas, las noches. A veces me pregunto si ella también siente lo mismo, o si simplemente le resulta cómodo. Si yo me fui apagando y ella se adaptó a ese nuevo ritmo sin darse cuenta. O peor, si no le importa. Hace 2 días intenté iniciar una conversación. Le pregunté cómo estaba. Me miró como si le estuviera hablando en ruso. Me dijo, ¿por qué lo decís así? Le dije que nada, solo quería saber cómo se sentía. Me contestó con un normal y siguió mirando su teléfono. Fue en ese momento que supe que no podía hacer esto por mucho más. Porque si ni siquiera puede abrirse para una pregunta tan básica, ¿cómo se supone que hablemos de lo que realmente importa? Estoy empezando a planear mi salida en silencio. Es triste escribirlo así, como si me estuviera fugando de una cárcel emocional, pero no tengo otra forma de explicarlo. No quiero drama, no quiero gritos, no quiero peleas, solo quiero paz. Necesito recuperar mi espacio, mi dignidad, mi identidad. Porque me perdí en esta relación. Me perdí en la versión de mí que ella quería. Y ya no puedo sostenerla más. Hablé con mi amigo otra vez. Me ofreció quedarme en su casa unos días si necesitaba. Le dije que probablemente lo haga. Me ayudó a pensar una estrategia para irme sin que se convierta en una guerra. Me sugirió que prepare todo con calma, que junte mis cosas esenciales y que le diga la verdad sin buscar excusas, que no caiga en el juego de justificarme o de tratar de convencerla de nada, que solo diga lo que necesito decir y me vaya. No me gustan las despedidas,
Nunca me gustaron. Soy de los que se van sin decir mucho, porque siento que ponerle palabras al final de algo lo hace más real. Pero esta vez no puedo hacer eso. No sería justo. Ni para ella, ni para mí. Aunque no me deba respeto como pareja en este momento, yo sí me lo debo a mí mismo. Hoy también fui al cuarto de huéspedes, que usamos como depósito. Busqué una maleta vieja, de esas que uno guarda por si acaso. La puse en el armario del pasillo, como quien deja la linterna cargada por si se corta la luz. No pienso llenarla hoy, ni mañana. Pero la sola idea de que está ahí, lista, me da una extraña sensación de control. Como si algo en este caos finalmente dependiera de mí. Todavía no sé cómo se lo voy a decir. No tengo las palabras exactas. Solo tengo este nudo en el estómago que me acompaña desde esa noche, y que ya no puedo seguir ignorando. Sé que en algún momento va a venir el quiebre. Esa conversación inevitable donde el silencio acumulado va a explotar. Y cuando llegue, quiero estar listo. Quiero decir lo que tengo que decir sin temblar. Sin llorar. O tal vez llorando, pero sin echarme atrás. No sé qué fue exactamente lo que me hizo decidir que tenía que hacerlo ese día. No fue una pelea. No fue un mal momento puntual. Fue más bien lo contrario. Fue un momento completamente normal, casi absurdo en su cotidianidad, que me hizo decir, ya está, hasta acá llegué. Fue después de cenar. Comimos algo rápido, unos tacos congelados que ella había metido al horno sin decir mucho. Nos sentamos en el sillón a ver un capítulo más de una serie que ninguno de los dos estaba siguiendo realmente. Y en medio de ese silencio disfrazado de rutina, ella se rió de algo en la pantalla. Una risa común, sin maldad, sin peso. Y ahí, justo ahí, me di cuenta de que estaba completamente desconectado. De ella. De todo. Y que ya no había vuelta atrás. Así que terminé de comer, fui a la cocina, lavé mi plato, lo dejé secando y volví a la sala. Ella seguía con el control remoto en la mano, pasando por los menús de Netflix como si buscara algo nuevo cuando lo único que estaba haciendo era evitar hablar. Me senté en la otra punta del sillón. Le dije su nombre. Ella levantó la vista. Y ahí fue. Sin rodeos. Necesito hablar con vos. En serio. Creo que ella supo al instante. Lo vi en su cara. Esa microexpresión de mierda, esto es importante, que cruzó sus ojos antes de que pudiera ponerse en modo defensivo. ¿Qué pasó? Me dijo, intentando sonar casual, pero ya con ese tono en la voz, como si se estuviera preparando para una discusión. Te escuché aquella noche. Silencio. ¿Qué noche? En la casa de tus amigos. ¿La cena? Cuando hablaste de mi familia, como si fueran un chiste, como si yo fuera un chiste. Ahí se congeló. ¿Literal? Se quedó tiesa. Y luego bajó la mirada como si estuviera buscando una salida por el piso. No sabía que me habías escuchado, dijo. No lo siento. No me equivoqué. Solo eso. No sabía. Y eso fue todo lo que necesité para confirmar que lo que sentí ese día no fue paranoia ni sensibilidad exagerada. Fue real. Ella lo dijo. Lo pensó. Lo compartió con otros. Le dije todo. Sin gritar. Sin llorar. Sin dramatismo. Le hablé como quien entrega un cierre, no como quien pide una explicación. Le conté cómo me hizo sentir. Le dije que el problema no era solo esa noche, sino todo lo que vino antes y lo que vino después, la falta de respeto silenciosa, la distancia emocional, la manera en que convirtió nuestra historia en algo que ya no reconocía como propio. Ella se quedó callada un rato largo. Después intentó hablar. No era mi intención herirte, dijo. Pero lo hiciste. Y nunca pediste perdón. Y ahí sí, se quebró. Empezó a justificarse, como si estuviera tratando de salvar un trabajo, no una relación. Que estaba nerviosa esa noche. Que solo trataba de encajar. Que a veces dice cosas sin pensar. Que no cree realmente lo que dijo, que fue solo una broma. Que jamás quiso que yo me enterara. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Le pregunté. Tu preocupación no es lo que dijiste, sino que yo lo haya escuchado. Silencio otra vez. Y entonces, por primera vez en todo este proceso, me di cuenta de que no tenía nada más que esperar de esa conversación. No iba a salir de ahí con un cierre redondo, ni con palabras que me sanaran el ego. No iba a tener una revelación. Solo tenía que cerrar la puerta. Para mí. No quiero seguir así, le dije. No quiero seguir en un lugar donde tengo que fingir que todo está bien cuando estoy roto por dentro. Ya no se trata de vos. Se trata de mí. De lo que necesito para seguir vivo por dentro. Ella empezó a llorar. De verdad. No esas lágrimas contenidas de charla difícil. Lloró como si estuviera perdiendo algo que no pensó que iba a perder. Y tal vez eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que recién ahí se dio cuenta de lo que tenía, o de lo que estuvo perdiendo todo este tiempo sin mirar. Me pidió que no me apurara, que lo pensara bien, que fuéramos a terapia, que no lo dejara así. Pero yo ya estaba decidido. Me levanté, fui a la habitación, saqué esa maleta del armario y empecé a meter lo básico. Ella me siguió,
diciendo mi nombre entre sollozos, intentando detenerme con las manos como si eso pudiera revertir todo lo que había pasado. Le dije que me iba unos días, que iba a quedarme en lo de un amigo, que necesitaba espacio. No le grité. No la insulté. No le deseé nada malo. Solo me fui. Esa noche dormí en el sillón de mi mejor amigo. Max, mi perro, me miraba con una mezcla de confusión y tristeza que me partía al medio. Pero por dentro, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. Me desperté antes que el sol. Ni siquiera sé si dormí bien o si simplemente cerré los ojos por unas horas y descansé lo justo como para poder mantenerme en pie. El sillón de mi amigo no es incómodo, pero no es una cama. Y más allá de lo físico, lo que realmente me hizo estar inquieto toda la noche fue la mezcla rara de culpa y alivio que me revolvía el estómago. Apenas abrí los ojos, Max estaba mirándome desde el suelo. Siempre fue así, como si tuviera un radar emocional para captar lo que necesito. Me levanté, me puse una campera, y salí con él a caminar. No dije ni una palabra, solo quería aire, caminar sin pensar demasiado, aunque eso fuera imposible. Es curioso. Uno siempre cree que cuando toma una decisión así de grande, va a sentir una especie de liberación inmediata, como si el solo hecho de actuar te quitara el peso de los hombros. Pero no es tan simple, porque después de tomar la decisión, viene el vacío. Esa parte donde todo lo que te sostenía, aunque fuera a medias, ya no está. Y estás solo. Literalmente, con una mochila, un perro, y un montón de pensamientos que te siguen como sombras. Volví a la casa de mi amigo y me preparé un café sin decir nada. Él estaba durmiendo todavía, así que aproveché ese silencio. Me senté en la cocina con la taza caliente entre las manos, y abrí el celular. 7 mensajes de ella, uno tras otro. Primero algo corto, ¿dónde estás? Después, necesito que hablemos, por favor. Luego un mensaje largo, una especie de descarga emocional donde me decía que no podía creer que me hubiera ido así, que todo esto le estaba cayendo como una bomba, que sabía que me había fallado, pero que no podía aceptar que eso fuera más fuerte que todo lo que habíamos vivido, que necesitábamos hablarlo, que todavía podíamos arreglarlo. No respondí. No porque no tuviera ganas, sino porque no sabía qué responder sin abrir de nuevo una puerta que me costó muchísimo cerrar. Y después vinieron otros mensajes, cada vez más intenso. Uno de voz que no escuché. Una foto de la casa vacía, con el mensaje «Esto no es hogar sin vos». Y luego, otra vez, silencio. Ese tipo de silencio digital que se siente más ruidoso que cualquier notificación. Durante ese día, no supe qué hacer conmigo. Fui a trabajar unas horas, nada demasiado complicado, solo ayudé a mi amigo con un par de cosas en su taller, y traté de mantener la mente ocupada. Pero no hay trabajo manual que frene un pensamiento que te está comiendo desde adentro. Por la noche, cuando volví al sillón que ya empezaba a sentirse más mío que el colchón de casa, me encontré con una carta en mi mochila. No sé cómo la metió ahí. Supongo que fue en ese momento en que estaba empacando y ella intentó detenerme. Estaba escrita en una hoja de cuaderno, a mano, su letra. Su perfume apenas perceptible. La leí. Una sola vez. No pude hacerlo más. Era una mezcla de disculpa, súplica y recuerdo. Me hablaba del comienzo, de cómo se había enamorado de mí porque yo tenía una luz que no había visto en nadie más. Me decía que su comentario en la cena había sido una estupidez, pero que lo que realmente la estaba matando era no haber entendido cuán profundo fue el daño que hizo, que se dio cuenta, tarde, de que me había hecho sentir como si no valiera, cuando en realidad siempre me vio como alguien mucho más fuerte y valiente que cualquier otro hombre en su vida. Me dijo que no se justificaba, que entendía si no podía perdonarla, pero que tenía que decirme, aunque fuera una sola vez, que todavía me amaba, que incluso en el silencio de los últimos días, nunca dejó de quererme, que estaba rota también, que no lo mostró, pero que cada noche desde la cena había sentido que algo se deshacía dentro de ella, y al final de la carta, puso algo que me dejó helado. Vos sos todo lo que juré buscar. Y no supe qué hacer con eso cuando lo tuve. Cerré la carta y me quedé mirándola largo rato. No lloré. No sentí furia. No sentí alivio. Sentí cansancio. Como si el alma me pesara más que el cuerpo. Porque parte de mí quería creerle. Quería pensar que esa carta lo arreglaba todo. Que el amor, ese amor real, aún estaba vivo y podía salvarnos. Pero otra parte, la que más me está importando últimamente, me decía que no era suficiente. Porque no se trata solo del amor. Se trata de respeto. De lo que uno permite. De si uno se reconoce en la relación o si se va desdibujando para acomodarse al otro. Y yo ya no me reconozco. Pasé la noche con la carta al lado. No la tiré. No la respondí. Pero tampoco me movió lo suficiente como para volver. No esperé una epifanía. No esperaba una revelación tipo me desperté y todo tuvo sentido. Pero sí, con el pasar de los días, fui notando que algo dentro de mí se iba acomodando. No de forma perfecta, no como quien supera algo y pasa página con una sonrisa, pero sí como quien al menos puede respirar otra vez sin que le tiemble el pecho. Sigo en casa de mi amigo,
aunque ya empecé a buscar otro lugar para mudarme. Nada lujoso, nada definitivo, solo un espacio mío, por fin. Un rincón donde pueda cerrar la puerta y sentir que lo que está adentro me pertenece, que no tengo que andar pidiendo permiso para ser yo. Tal vez eso sea lo que más extrañaba sin darme cuenta, tener un lugar donde nadie me mida con la vara del deberías o el podrías ser más como. Ella siguió escribiéndome. Primero, mensajes diarios. Después, cada 2 días. Todos con tonos distintos, tristeza, culpa, rabia, amor. Me escribió cosas como no sé cómo llegamos a esto y otras como te juro que no soy esa persona que escuchaste esa noche. A veces me daban ganas de contestar. A veces incluso escribí respuestas que después borré. No por miedo, sino porque entendí algo muy simple, yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Y ella también. Lo que viene después de eso ya no es comunicación. Es apego. Es intentar rescatar algo que en el fondo ambos sabemos que no se puede salvar. Una noche, sin planearlo, agarré el auto y manejé hasta la casa. No para volver. No para reconciliarme. Solo quería cerrar bien, cara a cara. Llegué sin avisar. Toqué el timbre y ella abrió con cara de sorpresa, como si fuera una aparición. No se esperaba verme. Menos aún verme así, tranquilo. ¿Entero? Me hizo pasar. No dije mucho. No quise recorrer la casa ni ver qué había cambiado en mi ausencia. Solo me senté en la misma mesa donde habíamos cenado por última vez juntos. La misma donde una vez me dijo que le encantaba cómo hacía reír a su mamá. La misma donde tomamos vino barato y soñamos con una luna de miel en algún lugar con palmeras y silencio. Le dije que no estaba ahí para hablar del pasado. Que no iba a repasar la escena de la cena, ni el daño, ni las disculpas. Ya no hacía falta. Le agradecí la carta. Le dije que, aunque no podía volver, valoraba su esfuerzo por explicarse. Que entendía que en la vida uno a veces no sabe qué hacer con lo que pide. Que a veces se nos da lo que queremos, pero no estamos listos para sostenerlo. Ella asintió. Tenía los ojos llorosos, pero no dijo nada. Solo me miró como si supiera que ese momento era el último. Le pedí que no me escribiera más, que necesitaba cortar por completo para sanar. Que no la odiaba, que no deseaba que le fuera mal. Al contrario, ojalá un día encontrara a alguien con quien sí pudiera ser quien es, sin herir ni sentirse menos. Le dije que yo iba a buscar lo mismo, y que esta vez no iba a conformarme con que alguien me amara a pesar de, porque eso me había hecho daño más de una vez. En la vida, en general. Ser el a pesar de mi historia, a pesar de mi familia, a pesar de mis orígenes, siempre sintiéndome como un proyecto que alguien decide adoptar por buena voluntad. Ya no más. Nos abrazamos. Largo. De esos abrazos donde todo lo que no se dijo se siente en la espalda. Y me fui. Sin mirar atrás. Porque si algo aprendí de todo esto, es que a veces no hay que darle demasiadas vueltas al cierre. A veces el final no viene con aplausos ni con música. Viene con una puerta cerrándose despacio. Y punto. Volví al auto. Max me esperaba en el asiento trasero, moviendo la cola como si acabara de ganar algo. Y tal vez sí, tal vez los dos habíamos ganado algo ese día. Libertad. Silencio. Comienzo. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella. No sé si está bien. No sé si volvió con su grupo de amigos, si rehizo su vida, si lloró más o menos que yo. Y aunque suene frío, ya no me importa. No porque no haya significado algo, sino porque lo que significó ya fue. Y lo que viene, es mío. Mi nuevo departamento es pequeño, pero tiene luz. Literal. Grandes ventanas. Aire. Y lo más importante, paz. Todavía no sé si estoy feliz. Sería mentirme decir que sí. Pero estoy tranquilo. Y eso, después de todo lo que viví, vale más que cualquier euforia pasajera. Volví a hablar con mi mamá. Con mi hermano. Les conté lo esencial. No los detalles, porque no hace falta. Mi vieja, con esa sabiduría simple de las mujeres que han vivido mucho con poco, me dijo, nadie que se ría de lo que te dolió merece quedarse. Y tuve que morderme los labios para no quebrarme otra vez. A veces me despierto y siento el impulso de mandarle un mensaje. Algo sencillo. Un ¿cómo estás? Pero no lo hago. No porque sea orgulloso, sino porque ya entendí que hay vínculos que, si los tocas de nuevo, solo se vuelven a romper en pedazos más pequeños.